¿Has notado cambios en ti que no sabes explicar? ¿Sientes que tu manera de pensar, reaccionar y decidir ya no es la misma? ¿Te preguntas por qué ciertas cosas dejaron de llenarte mientras otras comenzaron a inquietar tu corazón? Este video es para quienes han sido tocados en silencio. Para quienes Dios ha elegido y el Espíritu Santo ya está obrando sin hacer ruido, transformando desde dentro. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, guíame, si sientes que Dios está trabajando en tu vida aunque no sepas ponerlo en palabras. Si reconoces señales de cambio interior, de sensibilidad espiritual, de convicción profunda o de un llamado que no puedes ignorar, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en tu proceso y en tu corazón. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Cuando Dios elige a una persona, el Espíritu Santo no comienza con grandes manifestaciones externas. No empieza con milagros visibles ni con cambios espectaculares que todos puedan notar. Empieza por algo mucho más profundo y, al mismo tiempo, mucho más silencioso, una sensibilidad espiritual nueva, una percepción interior que antes no estaba ahí. De pronto, cosas que antes pasaban desapercibidas ahora pesan en tu conciencia. Palabras que solías decir sin pensar ahora te incomodan. Actitudes que antes justificabas ahora te inquietan por dentro. No porque alguien te esté acusando, no porque te sientas observado por otros, sino porque algo dentro de ti ya no se siente en paz con lo que antes era normal. Esa incomodidad no es culpa, no es miedo, no es debilidad. Es el Espíritu Santo afinando tu corazón. Esta sensibilidad no aparece de un día para otro como una emoción intensa. Es progresiva. Es como si tu interior comenzara a despertarse lentamente. Empiezas a notar el ambiente espiritual de los lugares. Hay conversaciones que ya no te edifican. Hay bromas que antes te parecían normales y ahora te resultan vacías. No es que te hayas vuelto mejor que los demás. Es que ya no eres el mismo por dentro. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, la primera transformación no es externa, es interna. Cambia la forma en la que percibes el bien y el mal. Cambia la manera en la que reaccionas. Cambia lo que toleras. Cambia lo que te atrae. Y muchas veces tú mismo no sabes explicar por qué. Solo sabes que algo se movió dentro de ti. En la Biblia vemos este patrón una y otra vez. Isaías, cuando tuvo una visión de la santidad de Dios, no salió corriendo a predicar ni a hacer grandes obras. Lo primero que dijo fue, «Ay de mí, que soy hombre de labios impuros». No porque alguien lo acusara, sino porque su sensibilidad espiritual fue activada. Al estar delante de Dios, vio con claridad lo que antes no veía. El Espíritu Santo no lo humilló, lo despertó. Pedro vivió algo similar. Después de presenciar el poder de Jesús, cayó de rodillas y dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». No fue rechazo, fue conciencia. No fue condenación, fue revelación. Cuando el Espíritu Santo toca a alguien que Dios ha elegido, no lo destruye, lo vuelve consciente. Le abre los ojos del corazón. Esta sensibilidad también se manifiesta en una necesidad nueva de alinearte con Dios.
Empiezas a sentir un peso interior cuando actúas en contra de lo que sabes que es correcto, incluso si nadie más lo ve. Ya no necesitas que alguien te diga que está mal. Algo dentro de ti lo sabe. Y ese algo no es tu imaginación, es el Espíritu Santo obrando en silencio. Muchas personas confunden esta etapa con confusión espiritual. Piensan que están perdiendo la paz, cuando en realidad están despertando. La paz falsa es cómoda porque no confronta. La paz verdadera viene después del ajuste interior. Antes del descanso, hay alineación. Antes de la claridad, hay sensibilidad. Cuando Dios elige a alguien, lo primero que hace es volverlo sensible a su voz, no para castigarlo, sino para prepararlo. Esa sensibilidad te protege. Te evita decisiones que te alejarían de tu propósito. Te incomoda antes de que cruces ciertos límites. Te frena cuando estás a punto de repetir patrones que ya no te corresponden. Tal vez por eso sientes que ya no encajas del todo. No encajas en ciertas conversaciones, no encajas en ciertos planes, no encajas en ciertas actitudes. Y no es porque seas extraño. Es porque estás siendo afinado. El Espíritu Santo no te arranca de golpe del mundo, pero sí empieza a separar tu corazón. Esta sensibilidad también se nota en el deseo de silencio. Hay momentos en los que ya no necesitas tanto ruido, tanta opinión, tanta distracción. Buscas espacios de calma, aunque no sepas por qué. Buscas momentos a solas, no por aislamiento, sino porque algo dentro de ti quiere escuchar. El Espíritu Santo habla en lo profundo, y para escucharlo, el alma necesita quietud. No todos entenderán este proceso. Algunos pensarán que te volviste distante. Otros dirán que cambiaste demasiado. Pero este cambio no es rechazo hacia los demás, es alineación con Dios. Cuando Él elige, no pregunta si los demás están listos para entenderte. Él trabaja primero contigo. Esta sensibilidad también te vuelve más consciente de tus propias intenciones. Empiezas a cuestionarte por qué haces lo que haces. Ya no te conformas con hacer lo correcto por fuera si por dentro hay orgullo, resentimiento o doble intención. El Espíritu Santo va a la raíz. No se conforma con apariencias. Trabaja en lo que nadie ve. Por eso este proceso es silencioso. Porque es profundo. Porque es real. Porque no se puede fingir. Nadie puede actuar una transformación interior auténtica. O está ocurriendo, o no lo está. Y cuando ocurre, tú lo sabes, aunque no sepas explicarlo. Si hoy sientes esta sensibilidad nueva, no la ignores. No la anestesies. No intentes volver a ser quien eras antes solo para encajar. Dios no despierta un corazón para luego abandonarlo. Si el Espíritu Santo está inquietando tu interior, es porque hay algo que Él quiere formar en ti. Esta etapa no es cómoda, pero es necesaria. Es la señal más clara de que Dios ya empezó su obra. Antes de usar a alguien, Dios lo vuelve consciente. Antes de hablar a través de alguien, Dios le enseña a escuchar por dentro. Antes de confiarle algo grande, ajusta lo pequeño. Y aquí hay algo clave que debes entender, esta sensibilidad no se va. Una vez que el Espíritu Santo despierta el corazón, no hay vuelta atrás. Puedes resistirlo, puedes ignorarlo por un tiempo, pero tarde o temprano volverá a tocar esa puerta interior. Porque cuando Dios elige, Él persevera. No estás perdiendo la paz. Estás ganando discernimiento. No te estás alejando de la vida. Estás acercándote al propósito. No estás confundido. Estás siendo preparado. Y esta es solo la primera manifestación.
Lo que Dios hace en silencio hoy, mañana tendrá sentido completo. Cuando Dios elige a una persona, una de las manifestaciones más claras y a la vez más incomprendidas del Espíritu Santo es el apartamiento silencioso. No ocurre de forma brusca ni dramática. No hay anuncios ni explicaciones. Simplemente empiezas a notar que ya no encajas como antes. Personas, dinámicas, planes y entornos que formaban parte natural de tu vida comienzan a sentirse extraños, pesados o vacíos. No es rechazo hacia los demás. Es separación interior. El Espíritu Santo no te aísla por capricho, te aparta porque está preparando algo que no puede formarse en medio del ruido constante. Dios siempre ha trabajado así. Antes de usar a alguien públicamente, primero lo lleva a un lugar privado. Moisés fue apartado 40 años en el desierto. No porque hubiera fallado, sino porque necesitaba desaprender el sistema de Egipto antes de poder guiar al pueblo de Dios. En el desierto no había aplausos, no había reconocimiento, no había urgencia. Solo silencio, soledad y formación. Ese mismo patrón se repite hoy en quienes Dios elige. Este apartamiento suele comenzar de forma sutil. No decides alejarte de todos de golpe. Simplemente, ciertas relaciones ya no fluyen igual. Conversaciones que antes te entretenían ahora te cansan. Ambientes que antes te estimulaban ahora te drenan. No hay una pelea, no hay una traición. Hay una distancia que se instala sin necesidad de explicaciones. Y eso duele. Porque el ser humano está diseñado para conectar. Cuando el Espíritu Santo empieza a apartarte, muchas veces lo primero que sientes es soledad. Pero no es una soledad vacía. Es una soledad formativa. Es el espacio donde Dios empieza a hablar sin interferencias. Jesús mismo pasó por este proceso. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu. No fue decisión humana. Fue dirección divina. El Espíritu Santo lo apartó para afirmarlo, para confrontarlo, para fortalecerlo. Y cuando salió del desierto, salió con claridad, autoridad y propósito. Cuando Dios te aparta, no lo hace para quitarte personas, sino para devolverte identidad. Hay vínculos que, sin ser malos, ya no son compatibles con lo que Dios está formando en ti. Y si permanecieras en ellos por comodidad o miedo a quedarte solo, terminarías diluyendo el llamado. Este apartamiento también revela algo importante: quienes caminan contigo por convicción y quienes solo por costumbre. Cuando el Espíritu Santo empieza a transformar tu interior, algunas personas no saben cómo relacionarse contigo. No porque seas mejor, sino porque ya no reaccionas igual. Ya no alimentas ciertos patrones. Ya no participas de todo. Aquí es donde muchos dudan. Se preguntan si están haciendo algo mal. Si se están volviendo fríos. Si se están alejando de la vida. Pero la verdad es otra: están siendo separados para alinearse. Dios no construye en medio del caos. Primero ordena, luego envía. El apartamiento también te protege. Te guarda de decisiones impulsivas. Te aleja de distracciones que podrían retrasar el proceso. Te quita apoyos humanos para que aprendas a sostenerte en Dios. No porque Dios quiera verte débil, sino porque quiere que seas firme en lo correcto. Pablo pasó por este proceso después de su encuentro con Cristo. No salió inmediatamente a predicar. Pasó tiempo en silencio, en formación, en anonimato. Nadie lo veía, nadie lo aplaudía. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando en profundidad. Cuando finalmente apareció en escena, ya no era el mismo hombre.
Este apartamiento no siempre es total. A veces sigues rodeado de gente, pero te sientes solo por dentro. Nadie parece comprender del todo lo que estás viviendo. Y ahí es donde Dios hace su obra más delicada. Porque cuando no tienes a quien explicarle lo que sientes, aprendes a hablar directamente con Él. En este punto, el Espíritu Santo también empieza a redefinir tus prioridades. Ya no todo merece tu tiempo. Ya no todo merece tu energía. Aprendes a decir no sin culpa. Aprendes a guardar silencio sin justificarte. Aprendes a caminar sin dar explicaciones innecesarias. Esto incomoda a otros. Porque cuando alguien cambia por dentro, expone la inmovilidad de quienes lo rodean. Pero el Espíritu Santo no te llama a convencer a nadie. Te llama a obedecer. El proceso no es colectivo, es personal. Dios siempre aparta antes de confiar. Siempre separa antes de enviar. Siempre forma en secreto antes de usar en público. Y quienes resisten este apartamiento suelen estancarse espiritualmente. Porque el llamado no se sostiene sin carácter y el carácter se forma en silencio. Si hoy te sientes más solo que antes, más reservado, más selectivo con tus palabras y tus vínculos, no asumas que estás perdiendo algo. Tal vez estás siendo preservado. Tal vez Dios está reduciendo el ruido para que puedas escuchar con claridad. El Espíritu Santo no te está quitando personas. Está quitando interferencias. No te está aislando del mundo. Te está alineando con tu propósito. Y aunque ahora no lo veas, este apartamiento tendrá sentido más adelante. Porque llegará el momento en que agradecerás no haber estado en ciertos lugares, no haber participado en ciertas decisiones, no haber mantenido ciertos vínculos. Entenderás que Dios te estaba cuidando incluso cuando no lo comprendías. Este proceso no es eterno. El silencio no dura para siempre. El apartamiento no es el final, es la antesala. Es el lugar donde Dios te fortalece por dentro para que, cuando vuelvas a interactuar, lo hagas desde una identidad firme, no desde la necesidad de encajar. Si el Espíritu Santo te está apartando, no te resistas. No intentes forzar conexiones que ya no fluyen. No vuelvas a lugares que ya no te sostienen. Confía en el proceso. Dios sabe exactamente lo que está haciendo contigo. Porque cuando Él elige, también protege. Cuando Él aparta, también prepara. Y cuando termine este silencio, estarás listo para el siguiente nivel. Cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en una persona que Dios ha elegido, aparece una etapa profundamente desconcertante, un conflicto interno constante. Una tensión interior que no se puede explicar con palabras simples. No es ansiedad común, no es estrés pasajero. Es una lucha silenciosa entre lo que eras y lo que estás comenzando a ser. Por fuera, tal vez todo parece igual. Sigues con tu rutina, con tus responsabilidades, con tus relaciones. Pero por dentro algo no encaja. Hay decisiones que antes tomabas sin pensarlo y ahora te generan un peso interior. Hay caminos que antes te parecían correctos y ahora te dejan inquieto. No porque alguien te los haya prohibido, sino porque algo dentro de ti ya no está de acuerdo. Este conflicto no significa que estés fallando. Significa que estás despertando. El Espíritu Santo no trae confusión, pero sí confrontación. Confronta lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Y esa transición nunca es cómoda. Pablo lo describió con total claridad cuando habló de la lucha entre la carne y el espíritu. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa frase no nace de alguien perdido, nace de alguien consciente.
Solo quien ha sido tocado por Dios puede percibir esa batalla interna. Antes, el error pasaba sin resistencia. Ahora, el corazón reacciona. Este conflicto se manifiesta especialmente en la mente. Pensamientos que antes dominaban ya no tienen el mismo poder. Intentas volver a ciertas actitudes, pero no logras disfrutarlas igual. Algo se interpone. Algo te frena. Y ese freno no es miedo, es discernimiento espiritual en formación. Muchos se desesperan en esta etapa porque quieren respuestas inmediatas. Quieren claridad total. Pero Dios no revela todo de golpe. Primero transforma, luego explica. Primero rompe patrones internos, luego muestra el camino completo. El conflicto es parte del proceso, no una señal de error. En la Biblia, vemos este proceso claramente en la vida de Jacob. Antes de convertirse en Israel, luchó toda una noche. No fue una pelea externa, fue una lucha interior representada físicamente. Jacob no salió ileso, salió transformado. Cojeando, sí, pero con una identidad nueva. Así actúa Dios. No evita la lucha, la usa para redefinirte. Cuando el Espíritu Santo obra, también comienza a desordenar lo que estaba mal acomodado. Cosas que parecían seguras ahora se sienten inestables. Prioridades que creías firmes ahora se cuestionan. Y esto genera incomodidad, porque al ser humano le gusta el control. Pero Dios no forma desde la comodidad, forma desde la verdad. Este conflicto también se nota en la dificultad para tomar decisiones rápidas. Antes actuabas por impulso. Ahora dudas, reflexionas, sientes un freno interno. No porque seas indeciso, sino porque estás aprendiendo a escuchar antes de actuar. El Espíritu Santo te está entrenando para no moverte solo por emoción. Hay días en los que quisieras volver atrás. Volver a la simpleza de no sentir tanto, de no pensar tanto, de no cargar con este peso interior. Pero algo dentro de ti sabe que ya no puedes. Porque cuando Dios enciende una luz, no se apaga para tu comodidad. Se mantiene para tu transformación. Este conflicto interno también revela áreas no sanadas. Heridas antiguas, actitudes defensivas, reacciones automáticas. No para avergonzarte, sino para sanarte. El Espíritu Santo no expone para destruir, expone para restaurar. Pero la sanación duele antes de traer alivio. Jesús habló de este proceso cuando dijo que nadie pone vino nuevo en odres viejos. El conflicto es la señal de que el odre se está estirando. Y estirarse duele. Cambiar duele. Pero quedarse igual cuando Dios te está llamando a algo más también duele, y mucho más. Este es un punto crítico. Algunos, al sentir esta tensión, buscan anestesiarla. Se llenan de ruido, de distracciones, de actividad. Otros intentan justificar lo viejo para no enfrentar lo nuevo. Pero quienes realmente han sido elegidos no logran ignorar esta lucha por mucho tiempo. El Espíritu Santo insiste, no para incomodar, sino para completar su obra. David vivió este conflicto interno antes de asumir plenamente su llamado. Ungido como rey, pero viviendo como perseguido. Sabía quién era, pero no podía vivirlo aún. Esa tensión formó su carácter, su dependencia de Dios, su sensibilidad espiritual. Los salmos nacieron de esa lucha interna, no de la comodidad del trono. Este conflicto también te vuelve más honesto contigo mismo. Ya no puedes fingir tanto. Ya no puedes esconderte detrás de excusas. Algo dentro de ti exige coherencia. Y esa exigencia no viene del orgullo, viene del espíritu.
Hay momentos en los que te preguntas por qué otros parecen avanzar sin este peso, sin esta lucha. Y la respuesta es simple: no todos están siendo formados de la misma manera. A quien Dios elige, lo trabaja más profundo. No porque sea mejor, sino porque será más responsable. Este conflicto no te debilita, te afina. Te obliga a detenerte, a examinarte, a orar con más honestidad. Ya no repites palabras vacías. Hablas desde la necesidad real. Desde la lucha real. Y eso transforma tu relación con Dios. Si hoy estás viviendo esta batalla interna, no te asustes. No estás retrocediendo. Estás siendo alineado. El Espíritu Santo está sacando a la superficie lo que necesita ser tratado antes de llevarte más lejos. No todo conflicto es señal de pérdida de fe. A veces es señal de crecimiento. A veces es el parto de una nueva etapa. Y aunque ahora no lo veas claro, este proceso dará fruto. Dios no inicia una obra para dejarla a medias. El conflicto no es el final. Es la transición. Y lo que hoy se siente como lucha, mañana se convertirá en claridad, firmeza y autoridad interior. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona que Dios ha elegido, llega una etapa especialmente difícil de atravesar: el silencio. No un silencio vacío, sino uno profundo. Un silencio que desconcierta, que inquieta, que hace preguntas sin dar respuestas inmediatas. Oras, pero no sientes lo mismo. Buscas dirección, pero no llega de la forma que esperabas. Y en ese punto muchos se preguntan si Dios se ha alejado. Pero el silencio de Dios no es abandono. Es formación. Cuando Dios guarda silencio, no es porque haya dejado de mirar. Es porque está trabajando en una capa más profunda, una donde las palabras ya no bastan. Hasta ese momento, quizá tu fe se sostenía en emociones, en señales, en confirmaciones externas. Ahora, el Espíritu Santo te está llevando a un nivel distinto: confiar sin sentir, obedecer sin entender del todo, permanecer sin garantías. Este silencio suele aparecer después de un despertar espiritual. Justo cuando empiezas a ser más sensible, más consciente, más dispuesto. Y eso confunde, porque esperabas más claridad, no menos. Pero Dios no guía siempre explicando. A veces guía retirando el ruido. En la Biblia, este patrón es claro. Job clamó, preguntó, suplicó, y Dios guardó silencio durante gran parte de su prueba. No porque Job estuviera equivocado, sino porque su fe estaba siendo llevada a una profundidad que solo el silencio podía producir. Cuando Dios finalmente habló, Job ya no era el mismo. Había aprendido a confiar incluso cuando no comprendía. David también vivió este silencio. En muchos salmos pregunta por qué Dios parece distante, por qué no responde, por qué calla. Y sin embargo, esos mismos salmos muestran una fe madura, una relación honesta, una confianza que no depende de respuestas inmediatas. El silencio no lo alejó de Dios, lo hizo más real. Cuando el Espíritu Santo está formando a alguien, llega un punto en el que ya no te sostiene con lo visible. Te enseña a caminar por convicción. Te quita el apoyo emocional para fortalecer la raíz espiritual. Porque la fe que depende de estímulos es frágil. La fe que nace en el silencio es firme. Este silencio también revela algo incómodo: cuánto dependías de sentir para creer. Cuando no hay señales, cuando no hay palabras claras, cuando no hay consuelo inmediato, sale a la luz el fundamento real de tu fe. Y eso no es castigo, es crecimiento. Abraham pasó años sin escuchar una nueva palabra después de recibir la promesa.
No hubo recordatorios constantes. No hubo instrucciones nuevas. Solo espera. Y en ese silencio, su fe fue contada por justicia. Dios no necesitaba hablar más. Abraham necesitaba aprender a confiar más. El Espíritu Santo, en esta etapa, te enseña a escuchar de otra manera. Ya no con ansiedad, ya no buscando respuestas rápidas, sino con quietud. Aprendes a discernir sin ruido. A reconocer la voz de Dios no en el estruendo, sino en la paz interior que permanece incluso cuando no hay explicación. Este silencio también te desprende de la necesidad de aprobación espiritual. Ya no buscas que otros confirmen lo que Dios está haciendo contigo. Ya no necesitas contar todo. Guardas procesos. Caminas con menos palabras y más convicción. Eso es madurez espiritual. Muchos abandonan aquí. No porque Dios los haya soltado, sino porque no soportan el silencio. Quieren respuestas inmediatas. Quieren sentir algo todo el tiempo. Pero quienes han sido elegidos aprenden a permanecer incluso cuando no sienten nada especial. Porque entienden que Dios no cambia aunque las sensaciones sí. Jesús mismo vivió este silencio. En la cruz, clamó preguntando por qué el Padre parecía haberlo abandonado. Y sin embargo, ese silencio no era ausencia. Era el cumplimiento del propósito. A veces, el momento de mayor silencio coincide con la obra más profunda. Cuando Dios guarda silencio, también está observando cómo reaccionas. Si retrocedes, si te desesperas, si fuerzas respuestas. O si permaneces, confías y sigues caminando con integridad. El silencio revela el corazón. Este periodo también purifica tus oraciones. Dejas de repetir frases aprendidas. Empiezas a hablar con honestidad. A veces no sabes qué decir, y eso también es oración. El Espíritu Santo intercede incluso cuando tú no encuentras palabras. No confundas silencio con indiferencia. Dios no está distante. Está cerca, más cerca de lo que imaginas. Simplemente está formando una fe que no dependa de estímulos externos. Una fe capaz de sostener propósito, responsabilidad y llamado. Si hoy sientes que Dios no responde como antes, no asumas que hiciste algo mal. Pregúntate qué está formando en ti. Tal vez ya no necesitas palabras, sino carácter. Tal vez ya no necesitas señales, sino firmeza. Tal vez Dios confía más en ti de lo que tú confías en Él. El silencio no es el final del camino. Es el umbral. Es el lugar donde se forjan los que caminarán con autoridad interior. Los que no se moverán por emociones. Los que sabrán permanecer incluso cuando el entorno sea incierto. Dios habla. Siempre habla. Pero no siempre lo hace con palabras audibles. A veces habla quitando el ruido. A veces habla esperando. A veces habla formando. Y cuando este silencio termine, porque terminará, no serás el mismo. Tendrás una fe más sólida, una identidad más firme y una relación más profunda con Dios. Porque quien aprende a confiar en el silencio, está listo para escuchar cuando Dios vuelva a hablar con claridad. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona que Dios ha elegido, llega un punto en el que los cambios ya no son solo internos, sino visibles, pero no necesariamente celebrados. No son cambios que provoquen aplausos. No generan reconocimiento inmediato. Son transformaciones silenciosas del carácter, profundas, constantes y muchas veces incomprendidas por quienes te rodean. Empiezas a reaccionar distinto. Donde antes respondías con impulso, ahora hay pausa. Donde antes defendías tu orgullo,
ahora eliges el silencio. Donde antes necesitabas tener la razón, ahora prefieres la paz. Y aunque estos cambios son fruto del espíritu, casi nadie los celebra. Porque el mundo aplaude el ruido, no la templanza. El Espíritu Santo no comienza cambiando lo que haces, sino cómo eres. Y el carácter es el terreno más difícil de trabajar, porque ahí no hay máscaras. Ahí no hay escenario. Ahí no hay espectadores. Es en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie ve, donde Dios comienza a moldearte. Empiezas a notar que ya no explotas como antes. Que ya no necesitas demostrar constantemente tu valor. Que ya no te defines por la opinión ajena. Y eso, aunque es una victoria espiritual, a veces se siente como pérdida. Porque soltar viejas reacciones es soltar identidades que te protegían. La Biblia llama a esto el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No son dones visibles, son evidencias internas. No impresionan a multitudes, pero sostienen destinos. Y cuando Dios elige a alguien, se asegura de que su carácter pueda cargar con lo que vendrá. Este proceso no es instantáneo. Es progresivo. Hay días en los que reaccionas mejor y días en los que fallas. Pero incluso en la falla hay conciencia. Ya no justificas lo incorrecto. Ya no lo normalizas. El Espíritu Santo te corrige desde dentro, con firmeza y amor. Uno de los cambios más evidentes es el dominio propio. Antes decías todo lo que pensabas. Ahora eliges qué decir y qué callar. No porque tengas miedo, sino porque entiendes el peso de las palabras. El silencio deja de ser debilidad y se convierte en sabiduría. Otro cambio silencioso es la paciencia. No la paciencia pasiva, sino la paciencia que confía. Aprendes a esperar sin desesperarte. A no forzar procesos. A no empujar puertas que Dios aún no ha abierto. Y esto, en un mundo acelerado, parece retroceso. Pero en el reino, es madurez. También cambia la manera en la que enfrentas la injusticia. Antes reaccionabas buscando defenderte. Ahora entregas muchas cosas a Dios. No porque no te importe, sino porque confías en que Él ve lo que otros no ven. Y esta confianza no se aprende en discursos, se forma en pruebas. David pasó por este proceso durante años. Ungido como rey, pero tratado como fugitivo. Tuvo oportunidades para vengarse, para reclamar lo que creía suyo. Pero eligió el carácter antes que la posición. Y ese carácter fue lo que lo sostuvo cuando finalmente llegó al trono. Estos cambios suelen generar incomodidad en otros. Porque cuando alguien deja de reaccionar como antes, expone dinámicas que se sostenían en el conflicto. Cuando alguien deja de discutir, deja sin espejo a quien necesita el drama. Y no todos están listos para eso. Por eso, este proceso se vive muchas veces en soledad. No porque Dios quiera aislarte, sino porque pocos entienden la profundidad de un cambio que no se anuncia. Cambias sin explicarte. Maduras sin notificarlo. Y eso confunde a quienes esperan que sigas siendo el mismo. El Espíritu Santo también trabaja en tu humildad. Empiezas a reconocer errores sin justificarte tanto. A pedir perdón sin sentirte menos. A aceptar correcciones sin resentimiento. Y aunque nadie lo celebre, Dios lo ve. Y eso es lo que importa. Hay algo importante aquí, estos cambios no te hacen débil. Te hacen estable. Te hacen confiable. Te hacen capaz de sostener responsabilidad espiritual sin corromperte.
Dios no usa carácter inmaduro para propósitos grandes. Primero refina, luego confía. Jesús mismo pasó 30 años en anonimato antes de 3 años de ministerio público. Nadie aplaudió su obediencia diaria. Nadie celebró su fidelidad en lo pequeño. Pero cuando llegó el momento, su carácter estaba alineado con su misión. Si hoy notas que reaccionas distinto, que eliges la paz, que guardas silencio donde antes discutías, que perdonas donde antes guardabas rencor, no minimices ese proceso. No es debilidad. Es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando profundamente. Tal vez nadie te diga nada. Tal vez incluso pierdas relaciones que solo funcionaban mientras reaccionabas como antes. Pero lo que estás ganando es mucho más valioso, un carácter firme, una identidad estable, una paz que no depende de circunstancias. Dios no forma líderes ruidosos primero. Forma corazones obedientes. No prepara a los elegidos con aplausos, sino con disciplina interior. Y aunque ahora nadie lo celebre, llegará el momento en que entenderás por qué este proceso fue necesario. Porque cuando el carácter está formado, el propósito puede manifestarse sin destruirte. Cuando el interior está alineado, el exterior se sostiene. Y cuando el Espíritu Santo termina esta obra silenciosa, nada ni nadie puede mover lo que Dios estableció en ti. Cuando Dios elige a una persona y el Espíritu Santo comienza a manifestarse con profundidad, ocurre algo que muchos no esperan, empiezas a incomodar. No por lo que dices necesariamente, sino por lo que representas. Tu sola presencia empieza a generar resistencia. No encajas del todo. No sigues ciertas dinámicas. No reaccionas como se espera. Y eso incomoda a un sistema que se alimenta de lo predecible. Este tipo de incomodidad no es agresiva. No es confrontación directa. Es silenciosa. Es firme. Es una diferencia que no necesita explicarse, pero que se siente. Y cuando el Espíritu Santo forma a alguien, esa diferencia se vuelve inevitable. Empiezas a notar que algunas personas se distancian sin razón aparente. Otras te observan más de lo normal. Algunas intentan provocarte para ver si reaccionas como antes. Pero ya no lo haces. Y eso descoloca. Porque el sistema, sea familiar, laboral, social o incluso religioso, aprende a funcionar según patrones. Cuando alguien rompe esos patrones sin hacer ruido, se convierte en un problema. Jesús fue el ejemplo más claro de esto. No encajó ni con los religiosos ni con el poder político. No atacaba constantemente, pero tampoco se adaptaba. No gritaba, pero tampoco se sometía a lo incorrecto. Su autoridad no venía de cargos ni de títulos, venía de coherencia interior. Y eso incomodaba profundamente. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en ti, ya no necesitas validar tu identidad a través del sistema. No buscas aprobación constante. No negocias principios para encajar. Y esa libertad interior resulta incómoda para quienes aún dependen de estructuras externas para sentirse seguros. Empiezas a notar que no todos celebran tu crecimiento. Algunos preferían la versión anterior de ti, porque era más manejable, más predecible, más reactiva. Pero cuando maduras espiritualmente, ya no respondes desde la herida, sino desde la convicción. Y eso cambia toda la dinámica. Este proceso también se manifiesta en el rechazo sutil. No siempre es directo. A veces es indiferencia. A veces es burla encubierta. A veces es exclusión silenciosa. No te dicen nada, pero te sacan de ciertas conversaciones, de ciertos espacios, de ciertas decisiones. Y aunque duele, es parte del proceso.
El sistema no sabe qué hacer con alguien que no compite, que no se compara, que no necesita sobresalir para sentirse valioso. Porque ese tipo de persona no puede ser controlada fácilmente. Y cuando el Espíritu Santo afirma tu identidad, te vuelves estable, no manipulable. Pablo vivió esto constantemente. No encajaba ni con los judíos tradicionales ni con los gentiles. Era demasiado libre para unos, demasiado firme para otros. Y aún así, no negoció su llamado. Sabía que agradar a Dios implicaba incomodar a los hombres. Este tipo de incomodidad también revela quienes realmente caminan contigo por convicción y quienes solo mientras no cambies demasiado. Cuando empiezas a decir no a ciertas cosas, cuando marcas límites sanos, cuando eliges integridad sobre conveniencia, algunos se alejan. No porque hiciste algo mal, sino porque ya no encajas en su narrativa. El Espíritu Santo no te vuelve rebelde, te vuelve íntegro. No te hace provocador, te hace coherente. Y la coherencia es peligrosa para cualquier sistema basado en apariencias. Hay algo importante que debes entender aquí: este rechazo no invalida tu proceso. Lo confirma. Jesús mismo dijo que el mundo aborrecería a quienes no son de él. No porque sean superiores, sino porque son diferentes. Y la diferencia auténtica siempre incomoda. Este es un punto delicado, porque podrías caer en el orgullo espiritual. Pensar que el rechazo te hace especial. Pero el Espíritu Santo no forma arrogancia, forma humildad firme. No te llama a despreciar a los demás, sino a mantenerte fiel sin justificarte. Aprendes a caminar sin necesidad de explicarte constantemente. A no defender cada decisión. A no entrar en discusiones innecesarias. Y ese silencio, esa firmeza tranquila, tiene más impacto que 1000 palabras. También descubres que no todo rechazo es del enemigo. A veces es Dios mismo quitando de tu camino estructuras que ya no te sostienen. Personas que ya no pueden acompañarte a donde vas. Espacios que ya no corresponden con quien estás llegando a ser. Este proceso puede doler, porque nadie quiere sentirse desplazado. Pero hay una diferencia entre ser rechazado y ser redirigido. El Espíritu Santo no te quita algo sin propósito. Siempre está alineando tu entorno con tu identidad. Daniel vivió esto en Babilonia. No se rebeló abiertamente, pero tampoco se adaptó a lo incorrecto. Su firmeza silenciosa lo volvió incómodo para el sistema, pero fue esa misma firmeza la que hizo que Dios lo exaltara. Si hoy sientes que no encajas del todo, que ya no fluyes con ciertas dinámicas, que tu presencia incomoda sin que tú hagas nada especial, no te desesperes. No estás fuera de lugar. Estás siendo posicionado. El Espíritu Santo está formando en ti una identidad que no depende del sistema. Una identidad que no se negocia. Una identidad que no se diluye para agradar. Y eso es esencial para lo que viene. Porque Dios no confía responsabilidades grandes a quienes aún necesitan aprobación constante. Primero te libera de esa dependencia. Te enseña a caminar con Él aunque otros no entiendan. Te da paz incluso cuando no encajas. Este proceso no te hará popular, pero te hará firme. No te hará cómodo para todos, pero te hará confiable para Dios. Y cuando llegue el momento de actuar, esa incomodidad será señal de que estás exactamente donde debes estar. Cuando el Espíritu Santo ha avanzado en su obra y Dios ha ido formando cada capa del corazón, aparece una de las manifestaciones más profundas y menos visibles de todas. Una certeza interior que no depende de lo que ocurre afuera. No es euforia. No es optimismo ingenuo. No es autosugestión.
Es una convicción silenciosa que se instala en lo profundo y ya no se mueve con facilidad. Llegas a un punto en el que ya no necesitas que todo salga bien para estar en paz. Ya no dependes de resultados inmediatos para sentirte seguro. Hay algo dentro de ti que permanece firme incluso cuando las circunstancias no confirman lo que crees. Y eso solo puede venir del Espíritu Santo. Esta certeza no aparece al principio del proceso. Llega después del conflicto, del silencio, del apartamiento, del cambio de carácter y del rechazo. Es el fruto de haber permanecido. De no haberte ido cuando no entendías. De no haberte rendido cuando no sentías. De haber seguido caminando cuando nadie aplaudía. El Espíritu Santo no te da esta certeza para que te sientas superior, sino para que puedas sostener lo que vendrá. Porque Dios no confía propósito a corazones inestables. Primero afirma la identidad por dentro, luego permite que el exterior se ordene. Empiezas a darte cuenta de que tu paz ya no se rompe con facilidad. Antes, una palabra bastaba para sacarte de centro. Una decepción te desmoronaba. Un retraso te llenaba de ansiedad. Ahora no. Ahora duele, sí, pero no te destruye. Te afecta, pero no te define. Esta certeza interior se manifiesta en frases que ya no dices en voz alta, pero que sientes con claridad. Sé que Dios está conmigo. Sé que estoy donde debo estar. Sé que esto tiene propósito, aunque no lo vea aún. No necesitas repetirlo para convencerte. Simplemente lo sabes. Abraham caminó con esta certeza durante años. No vio resultados inmediatos. No tuvo pruebas constantes. Pero siguió avanzando porque estaba convencido de quién era Dios, no de lo que veía. Esa es la diferencia entre fe emocional y fe madura. Esta certeza también te libera de la comparación. Ya no miras constantemente lo que otros logran. Ya no te preguntas por qué ellos avanzan más rápido. Ya no mides tu valor por el progreso ajeno. Caminas a tu ritmo, confiando en que Dios no se equivoca con los tiempos. El Espíritu Santo te enseña que no todo avance es visible. Que hay procesos que ocurren por dentro antes de manifestarse por fuera. Y cuando lo entiendes, dejas de desesperarte. Aprendes a esperar sin angustia. A trabajar sin ansiedad. A obedecer sin necesidad de resultados inmediatos. Esta certeza interior también cambia tu manera de tomar decisiones. Ya no actúas por impulso. Ya no decides desde el miedo. Hay una calma que guía tus pasos. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en la dirección. Pablo caminó con esta certeza incluso en prisión. No sabía si saldría libre. No sabía si vería cumplidos ciertos planes. Pero estaba convencido de su llamado. Y esa convicción lo sostuvo cuando todo lo demás fallaba. Esta manifestación del Espíritu Santo también te prepara para la responsabilidad. Porque quien no depende de resultados para estar firme, puede cargar peso sin quebrarse. Puede liderar sin buscar aplausos. Puede servir sin ser reconocido. Puede obedecer incluso cuando no entiende el impacto inmediato. Hay algo importante aquí, esta certeza no elimina el dolor. No te vuelve insensible. Sigues sintiendo, sigues enfrentando desafíos, sigues teniendo momentos difíciles. Pero ya no te pierdes en ellos. Hay un ancla interior que te mantiene estable. Jesús caminó con esta certeza. Sabía quién era, incluso cuando fue rechazado. Sabía a qué había venido, incluso cuando fue traicionado. Sabía en quién confiaba, incluso cuando todo parecía perdido.
Y esa certeza fue la que lo sostuvo hasta el final. Cuando el Espíritu Santo te da esta convicción, también te libera del control. Ya no intentas forzar situaciones. Ya no manipulas resultados. Haces lo que te corresponde y descansas en lo que solo Dios puede hacer. Esa combinación de obediencia y descanso es señal de madurez espiritual. Empiezas a vivir con una seguridad que no necesita demostrarse. No anuncias todo. No explicas todo. No justificas cada paso. Caminas con serenidad. Y esa serenidad habla más que cualquier discurso. Esta certeza interior también te guarda del orgullo. Porque sabes que no es mérito tuyo. Reconoces que si hoy estás firme, es porque Dios te sostuvo cuando eras frágil. Esa conciencia te mantiene humilde, agradecido y dependiente. Si hoy sientes esta convicción tranquila, aunque el exterior no esté resuelto, no la minimices. Es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo ha avanzado profundamente en tu vida. No todos llegan a este punto. No todos permanecen lo suficiente. Dios no te dio esta certeza para que te quedes quieto, sino para que camines sin miedo. Para que avances aunque no veas todo el panorama. Para que obedezcas sin garantías humanas. Para que confíes incluso cuando el camino es estrecho. Porque cuando la certeza viene de Dios, no depende de aplausos. No depende de resultados inmediatos. No depende de circunstancias favorables. Depende de una verdad grabada en el corazón. Dios está obrando. Dios no se equivoca. Y lo que Él comenzó, lo va a terminar. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. No es porque tuvieras tiempo libre ni porque este video apareciera al azar en tu pantalla. Has permanecido porque algo dentro de ti reconoció estas palabras. No como ideas nuevas, sino como confirmaciones. Confirmaciones de un proceso que ya está en marcha, aunque haya sido silencioso, lento y muchas veces incomprendido. Todo lo que hemos recorrido en este mensaje apunta a una verdad central. Cuando Dios elige a una persona, el Espíritu Santo no actúa con prisa ni con espectáculo. Actúa con profundidad. Empieza despertando sensibilidad, apartando en silencio, generando conflictos internos, permitiendo etapas de silencio, formando el carácter, incomodando al sistema y, finalmente, estableciendo una certeza interior que no depende de resultados. Ese es el camino de la transformación real. Tal vez ahora entiendes por qué te sentías distinto sin saber explicarlo. ¿Por qué ciertas cosas dejaron de tener sentido? ¿Por qué hubo etapas de soledad, de silencio, de lucha interna? Nada de eso fue un error. Nada fue pérdida de tiempo. Cada etapa tenía un propósito claro, formarte por dentro antes de exponerte por fuera. Dios no improvisa con las personas que elige. No las lanza sin preparación. No las usa sin antes afirmarlas. Todo lo que Él hace en secreto es para sostener lo que vendrá en público. Y aunque todavía no veas todo el resultado, puedes estar seguro de algo: si el Espíritu Santo ya comenzó su obra en ti, no la va a dejar a medias. Este mensaje no es para todos. Es para quienes han sentido ese llamado interior que no se apaga. Para quienes ya no pueden vivir igual que antes. Para quienes han intentado ignorar el proceso, pero siempre regresan al mismo punto: Dios está obrando, aunque no haga ruido. Y aquí es importante decir algo con claridad. No estás atrasado. No llegaste tarde. No perdiste oportunidades. Estás exactamente en el punto del proceso que necesitas estar. Dios no trabaja con el reloj humano. Trabaja con formación, con carácter, con identidad.
Y cuando el tiempo es correcto, todo lo que parecía lento cobra sentido. Quizá aún hay cosas que no comprendes. Oraciones que no han sido respondidas como esperabas. Puertas que siguen cerradas. Situaciones que no se han resuelto. Pero ahora sabes algo que antes no: el silencio no es abandono y la espera no es estancamiento. Es preparación. El Espíritu Santo no te está formando para un momento emocional, te está formando para un propósito. Y el propósito requiere firmeza, claridad y una fe que no dependa de circunstancias favorables. Por eso el proceso fue así. Por eso no fue cómodo. Por eso no todos lo entendieron. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, guíame. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.